para las personas que se unieron bien puntuales. Y como dije al principio, para los demás, bueno, que en el transcurso se vayan uniendo. Que sean, por supuesto, bienvenidos todos los que nos acompañan. Este es el inicio de un ciclo de temas que estaremos tratando vía Instagram Live con diversos especialistas, quienes nos abordarán diversos temas de relevancia. En este caso tenemos a la doctora Eva Nicole González, bienvenida. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. La doctora González es especialista en nutriología clínica, nutrición deportiva y entrenadora personal. Hoy nos estará compartiendo con nosotros un tema muy interesante y que hemos debatido mucho en el área clínica, y es sobre el gluten. Gluten, nutrición, mitos y realidades. Doctora, cuando usualmente nosotros escuchamos hablar de gluten, sobre todo en los últimos 3, 4 años, entendemos que hablamos de una proteína mala, como muchos la catalogan, que hace daño, que causa alteración en el organismo. ¿Qué tan cierto es esto? Bien, para comenzar, el gluten en realidad no es una proteína como tal. El gluten es más bien un conjunto de proteínas que se encuentran en los cereales. Es como que cada cereal tiene su proteína. El trigo específicamente, que es al que la gente se refiere, es la gliadina y la glutenina. Pero en la avena tenemos la avenina, en el centeno tenemos otra proteína y en la cebada también. El gluten es un nombre para denominar ese conjunto de proteínas. Y no es del todo cierto que sea una proteína mala o que es algo que como tal por sí solo afecta a nuestra salud. Esto más bien inicia por el tema de lo frecuente que se ha vuelto la persona intolerante o sensibles al gluten. Y también, obviamente, basándose en toda la persona con enfermedad celíaca. Pero entonces, pues es una proteína dañina o son proteínas dañinas para esos pacientes en especial. No se puede satanizar el gluten. O sea que al fin y al cabo el gluten, digamos, no es una proteína mala, pero hay muchas personas que están siendo diagnosticadas intolerantes al gluten. ¿A qué nosotros llamamos intolerante al gluten? Un individuo que tenga intolerancia al gluten. Las personas con intolerancia al gluten son aquellas que tienen síntomas, ya sea gastrointestinales o extra gastrointestinales, por la ingesta de estas proteínas. En ellos, en la persona intolerante o sensible, no se da la respuesta autoinmune que se da en la enfermedad celíaca, que son dos condiciones muy distintas. La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica y grave, en donde sí hay una respuesta de anticuerpos, hay una respuesta del sistema autoinmune y por lo tanto también tiene marcadores en sangre con lo que podemos diagnosticar. La persona sensible o intolerante no podemos diagnosticarla con analítica en sangre porque no hay autoanticuerpos, porque no participa el sistema inmune, pero sí presentan una reacción, vamos a decir, bueno, de intolerancia, como su nombre lo dice, al gluten. Bueno, entonces nosotros pudimos notar, por ejemplo, en algunas páginas de medicina, incluso páginas científicas, donde indican que esta proteína no es indispensable para el cuerpo humano y que se puede sustituir con otro tipo de proteínas, en especial las que se encuentran en las carnes, pescados, huevos, lácteos, entre otros. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, ahí hay un tema que se está debatiendo desde hace mucho tiempo, porque podemos analizar las proteínas que conforman el gluten de una forma aislada y preguntarnos qué tanto son necesarias esas proteínas para la salud y qué tanto podemos reemplazarlas con otras proteínas. Pero no es tan simple. Por ejemplo, hay estudios donde se evidenció que en personas sanas no tiene un beneficio adicional retirar el gluten. Pero quizá no se trata solo del gluten, es que cuando retiro el gluten, retiro, por ejemplo, cereales integrales. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos todos los beneficios que tiene la salud el cereal integral.
Por ejemplo, esa persona retira la avena, retira, no sé, retira, por ejemplo, el arroz integral, que no hay necesidad de retirarlo, pero es común en las personas que están llevando una dieta sin gluten. Retiran pan integral, retiran otros alimentos que quizás sí tienen un beneficio a la salud y entonces pues trae sus consecuencias. Entonces, la recomendación es que una persona en donde no se ha demostrado intolerancia, sensibilidad o enfermedad celíaca, no se retire y no se lleve una dieta libre de gluten. Hasta ahora esa es la recomendación porque sabemos que en base a la evidencia científica, sobre todo en nutrición, las pautas van cambiando mucho. Otro ejemplo de eso, de cómo las pautas van cambiando, es que, por ejemplo, hace mucho tiempo, o bueno, no tanto tiempo, antiguamente, para llevar una dieta libre de gluten se retiraba la avena también. Y ya hoy en día sabemos que no es necesario y la avena se deja incluida en una dieta libre de gluten. ¿Qué es lo que sí se intenta hacer? Pues que el paciente ingiera avena libre de gluten. ¿Cómo es esto? Si la avena lo que tiene es la avenina, pues en el campo donde se cosecha la avena, donde se cosecha el trigo, se da lo que se llama contaminación cruzada. Entonces tenemos trazas de la gliadina, de la proteína del trigo, tenemos trazas de esas proteínas en la avena y por lo tanto la persona genera pues todos los síntomas de la intolerancia. Entonces, si podemos adquirir una avena que no tenga contaminación cruzada, que no tenga trazas del gluten, vamos a llamarle al gluten del trigo, a la proteína del trigo gluten, si encontramos una avena que no tiene contaminación cruzada, pues no tiene por qué afectar nuestra salud, o bueno, o la de una persona intolerante o con enfermedad celíaca. También otra de las causas es, donde cuando se revisó la evidencia sobre la ingesta de avena en estas dietas libres de gluten, es que la avenina, que es la proteína que entra de dentro del grupo de gluten, está en aproximadamente un 10 a 15% del total, representa un 10 o 15% del total de proteínas que tiene la avena. En cambio, la gliadina, que es la proteína del trigo, está en un 80-85% de toda la proteína del trigo. O sea, es una cantidad muchísimo mayor que también pudiera explicar por qué tuviese que consumir unas cantidades muy elevadas de avena para presentar los síntomas que presento con el trigo. Es otra razón, pues, muy lógica. O sea, nosotros vemos, sí, por favor, por favor. No, que pues esas son cosas que se van actualizando y por eso digo que hasta ahora no hay evidencia de que retirarle a una persona sana el gluten tenga beneficio. O sea, nosotros hemos visto que muchas personas, sobre todo padres, muchos de ellos con niños y adolescentes con condición especial, optan por retirar alimentos que tengan gluten. Entonces, usted indica que no es necesario retirar el gluten a menos que el paciente sea diagnosticado con intolerancia al gluten. ¿Podría quizás retirar el gluten en un paciente que no tenga intolerancia al mismo, cause quizás alguna dificultad, alguna otra enfermedad? Bueno, lo que pasa, por ejemplo, en ciertas, vamos a decirle, condiciones neuropsicológicas, como los trastornos del espectro autista, lo que pasa en estos casos específicos es que por un tema genético, el autismo está muy asociado a un déficit de las enzimas que van a desdoblar o que van a metabolizar el gluten y la caseína también. Por eso es que en las personas, en los niños autistas, se está utilizando mucho la dieta libre de gluten y de caseína y ha tenido muy buenos resultados. En las últimas evidencias se demostró que en los niños autistas, en lo que se hicieron esos estudios, pues aproximadamente un 80% veía mejoría de al menos uno de los síntomas principales que aquejan a los pacientes con autismo. Un 60% vio mejoría en 3 de ellos y me parece que un 30% vio mejoría
bueno, en menos, o sea, a medida que consumían durante más tiempo la dieta libre de gluten y caseína, pues un mayor porcentaje presentaba mejoría de -1, un menor porcentaje de 3 y ya un menor de los 4 principales, que me parece que son gastrointestinales, de contacto visual, eh, bueno, las alteraciones principales de los niños autistas. Entonces, ya hay, por ejemplo, una fundación que es la Fundación Linca. Si hay algún padre o familiar o conocido de algún niño autista, pueden investigar sobre esta fundación. Los médicos que trabajan para la Fundación Linca están capacitados y especializados en prescribir una dieta libre de gluten y de caseína, que es la proteína de la leche, a los niños autistas. Y como mencionaba, han tenido muy buenos resultados, al punto que esos niños autistas han podido vivir pues una vida básicamente normal, porque la mejoría es muy significativa. Y también empiezan a tener una dieta más balanceada, porque los niños con autismo, pues en psicología tienen un nombre para eso, pero que tienen predilección por un alimento, como que solamente quieren consumir un alimento o unos cuantos y no prueban, no ingieren, no consumen los demás, y eso pues les genera desnutrición, desbalances. Entonces mejoran ese síntoma, mejoran considerablemente y a la vez entonces logran un balance en su nutrición, y esa desnutrición pues logra empezar a revertirse muy lentamente, pero con muy buenos resultados. Doctor, antes de continuar, quisiera darle las gracias a todas las personas que se han ido uniendo en el transcurso. Algunos comentarios hasta el momento. Kat Musa, con ansias esperando con ansias tan interesante este tema. Bueno, eso fue al inicio. Bueno, algunos nos han puesto algunos emojis. Kosaki nos dice excelente información. Catmus otra vez bastante interesante el tema, gracias por la información. Neil Ratz nos pone unos ojitos. Johade nos pone un pulgar hacia arriba, muy bien. Y qué bueno que se vayan uniendo. Y para continuar, doctora, ¿cuáles son los signos? Porque a veces, por ejemplo, nosotros decimos, yo creo que estoy teniendo intolerancia al gluten, o porque siento que tengo el abdomen muy crecido, o porque siento que me está saliendo un rash después que ingerí algún alimento con gluten. ¿Cuáles son los signos que nos pueden indicar que somos intolerantes al gluten? Justamente usted describió algunos de los más frecuentes. El problema también, sí, el problema también con la persona sensible o intolerante al gluten es que no necesariamente van a desarrollar el síntoma pues de inmediato, porque no es una alergia como tal, no es un proceso autoinmune. Así que por eso es que es una condición crónica, porque las consecuencias de yo estar consumiendo y consumiendo el gluten, a pesar de ser intolerante a él, puede presentarse semanas, meses, o sea, es una condición con la que la persona vive siempre porque está todo el tiempo consumiendo el gluten. O sea, los síntomas extra gastrointestinales, como se les llama a los que no son propiamente de vómito, diarrea, etcétera, de la distensión abdominal, los síntomas gastrointestinales pueden ir desde una migraña hasta el sarpullido. O sea, hay personas que tienen problemas en la piel, personas que tienen síntomas que nunca van a imaginar que está asociado con una intolerancia alimentaria, y sin embargo, pues se ve la mejoría, se prueba la mejoría cuando se retira el gluten de la dieta. Como mencionaba, en los síntomas gastrointestinales, que obviamente son los más frecuentes, está la distensión abdominal, que es uno de los más evidentes o de los más frecuentes. Está el estreñimiento, está también la diarrea, pues muchísimos síntomas que a veces el paciente atribuye a una parasitosis, o que se lo atribuye a que un alimento le cayó mal, o a que simplemente él es así. Porque hay personas que te dicen perfectamente,
no, yo siempre estoy estreñido, yo soy así, yo siempre he sido así, no hay nada mal, pero no es normal. O sea, la persona debería entender que el cuerpo debe estar en una condición óptima y que el estreñimiento, aunque sea a veces que te dé, no es normal. Entonces, a veces también, pues la persona puede presentar flatulencias, pueden presentar gases. Entonces, en los síntomas gastrointestinales, como estaba mencionando ahorita, también está un hormigueo frecuente que se siente como si fuese pues una picazón, un ardor. Y es pues también la reacción del cuerpo ante la intolerancia. Incluso se ha demostrado que pueden haber síntomas psicológicos como ansiedad, depresión, que pueden estar asociados con esta intolerancia cuando aún no es diagnosticada y cuando aún no es tratada. Doctora, bueno, Argelis Montaz nos saluda y bueno, yo creo que aquí hay un fan suyo, doctora, Darmin RD. Sí, Dice mi así es. doctora Eva. Saludos para Darmi. Así Sí, es. mi Qué doctora lindo. Eva. Sí, entonces, eh, digamos, qué pruebas se podrían quizás utilizar, qué analíticas son las que se utilizan para diagnosticar a una persona, a un paciente con intolerancia al gluten? Bien, la intolerancia, como le decía hace un momento, no se puede diagnosticar como tal porque no hay mediadores autoinmunes, no hay mediación autoinmune y por lo tanto no puedo pues diagnosticarla. Pero en el caso de la enfermedad celíaca, esta sí es la que se diagnostica. Como había dicho, están todos pues, los mediadores autoinmunes que se activan, que están es como decir, comprobar exposición a un virus. Asimismo, tenemos pues la exposición al gluten como si fuese algo dañino para nosotros en sangre. Son unos anticuerpos que se miden cuando se sospecha de la enfermedad, pero es mucho más fácil diagnosticarla porque, número uno, tenemos esa analítica en sangre y número dos, los síntomas son pues devastadores. No es igual que una simple intolerancia o que la sensibilidad. Doctora, Kosaki D nos dice, yo también soy fan de la doctora. Oh, un saludo, Kosaki. Gracias. Ahora que estamos hablando de gluten y de intolerancia, aquellos pacientes con obesidad, doctora, que inician un proceso de nutrición, muchos de ellos con muchísimas patologías asociadas, porque es una de las causas mayores de la obesidad, que a veces creemos que es simplemente obesidad, sobrepeso, y no, todas las patologías que vienen asociadas con la obesidad son muy preocupantes y también en la mayor parte de los casos, entonces, muchos pacientes de estos comienzan a desarrollar intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, intolerancia a un sinnúmero de proteínas. En este caso, ¿cómo manejar un paciente con obesidad y el caso del gluten? ¿Se les retira a todos los pacientes? ¿Cómo se identifica que hay que retirárselos a ellos? ¿O si es parte del proceso? Bien, en el caso de la obesidad, es un tema más complicado y que hay que tratar por etapas, porque hay muchas intolerancias alimentarias que vienen disfrazadas de intolerancia al gluten. O sea, yo puedo tener inflamación, distensión abdominal y lo primero que pensamos es en gluten y pues lo retiramos. Pero muchas veces puede haber una intolerancia, por ejemplo, a los fructosanos disfrazada de intolerancia al gluten. Hay una intolerancia a los lácteos o a la caseína, que es la proteína de la leche, o hay intolerancia múltiples, por ejemplo, a las legumbres, intolerancia a la soya, a los frutos secos o alergia como tal. O sea, viene disfrazada de muchas formas, vienen muchas presentaciones de intolerancias que se mal diagnostican como intolerancia al gluten porque es la que más conocemos.
El tema con la obesidad es que ya ese epitelio intestinal, esa superficie intestinal, está muy dañada por la inflamación constante que hay en el epitelio, en los tejidos de la persona obesa, porque sabemos que el obeso tiene un estado proinflamatorio persistente, un estado proinflamatorio crónico. Entonces, al exponerse a diversos antígenos y no tener un sistema inmune adecuado para contrarrestar, pues se va dañando el epitelio intestinal y eso entonces altera a la vez la absorción en el mismo. Por eso es que cada día es más frecuente y cada día se estudia más los obesos desnutridos. Es un concepto que se está manejando mucho porque vemos una persona obesa o con sobrepeso y cuando se le indican las analíticas, pues encontramos un déficit de calcio, de vitamina B, de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D, encontramos anemia ferropénica, o sea, por déficit de hierro, encontramos una anemia megaloblástica por déficit de B12, encontramos múltiples signos físicos al examen físico que nos evidencian carencias de micronutrientes, o sea, no es solamente qué le doy al obeso, es qué el obeso va a absorber. Ese es el tema. Entonces, la recomendación general es ir retirando poco a poco para ir conociendo cuáles alimentos mejoran la condición, cuáles alimentos promueven la pérdida de peso porque promueven un ambiente intestinal saludable y pues así se va haciendo. Bueno, doctora, Neil Ratz nos dice después de esto, Sí, creo que necesito ver un doctor. sí. Bueno, pues no se preocupe porque la doctora va a ofrecer sus contactos un poquito más adelante de donde ustedes pueden buscarla. Hablamos de gluten, hablamos de autismo, hablamos de obesidad, pero doctora, la mayoría de los alimentos que usualmente consumimos tienen gluten. O sea, ¿cuáles son los alimentos, digamos, que más consumimos que contienen gluten y cuáles son los alimentos que quizás podríamos consumir que no tienen gluten? Mira, ese tema a mí me causa risa porque nosotros estamos, pues, ¿cuál sería la palabra? Ingenuos o ajenos a la cantidad de gluten que hay en los productos, en todos los productos manufacturados que nosotros usamos. Señores, el polvo que usamos puede tener gluten, el pintalabios que usamos puede tener gluten. O sea, hay ¿Cómo? sí, por eso justamente era mi risa, porque hay gluten en una cantidad de productos que no se imaginan. ¿Por qué? Justamente yo escribí un artículo donde explicaba que esta es una de las causas de por qué la intolerancia al gluten está tanto en aumento y es por una sobreexposición. O sea, en la antigüedad nosotros estábamos expuestos al gluten que nos comíamos, qué sé yo, en la avena, en el pan, en esos alimentos, la cebada, el centeno, pero ahora estamos expuestos, o sea, no sé decir un número, el doble, el triple. Entonces, obvio, tenemos que generar un cambio en el cuerpo por esta sobreexposición. Obviamente nos iba a informar. Entonces, incluso estuve leyendo que en los últimos 25 años la intolerancia al gluten ha quintuplicado en número. Entonces, Wow. tenemos gluten en todas partes porque el gluten sirve como aglutinante. El gluten es lo que hace que el pan esté así, como elástico, como gomoso. Entonces, esta misma consistencia que tiene el pan como gomoso, como que infla, esta misma consistencia la quieren en otros productos. ¿Qué hicieron? Wow. Aislaron estas proteínas, la añadieron a diversos cosméticos, a diversos productos, entonces, pues cumplen con los objetivos de la industria. Entonces, una persona que quiera retirar el gluten de verdad de su dieta, lo ideal es que acuda a un profesional que pueda orientarle sobre cómo identificar estas proteínas en las etiquetas.
de todos sus productos. Y esta sería la forma ideal. Pero todos podemos, pues, eliminar el trigo, sobre todo el trigo de nuestra dieta, porque la avena, como le dije, no siempre es necesaria y el arroz tampoco. Pero todo lo que tiene harina, pues el pan, los bizcochos, las galletas, todo lo que viene del trigo, la cebada y el centeno, pues, ¿qué le digo? Está en las papitas, está en el conflé, está en todo lo que viene del trigo, está la masa de tacos, está, ¿dónde más? Está en las galletas integrales, está pues en todo lo que, en la mayoría de carbohidratos que consumimos. En resumen, en la mayoría de carbohidratos. Por eso hay que retirarlo con control. O sea que nosotros pensamos que cuando estamos comiendo sano, que estamos comiendo algo integral, que está siendo libre, digamos, de algunas proteínas, incluyendo, no es verdad. A No, lo que veces pasa nosotros es, entonces, nosotros podemos, por ejemplo, dejar las galletas, pero entonces nos ponemos un pintalabio que tiene gluten. Es sí, increíble pero cómo vivir ante una situación como esta, aquellas personas intolerantes al gluten. sí, pero hay exactamente. Iba a hacer un paréntesis ahí porque eso es muy importante. No tenemos que retirar el gluten de que por tener una dieta saludable. Esto solo es para el que es intolerante. El paciente sano, no hay evidencia todavía, al menos todavía no hay evidencia de que una dieta sin gluten genere beneficios para su salud. Ahora, todo lo que usted dijo, sí, para una persona intolerante al gluten sí aplica. Tiene que volverse experto en etiquetas, porque sí, cree que está dejando de comer galleta y ya, y cuando viene a ver se la pone en el pintalabio, o se la pone, no sé, en el desodorante no estoy segura si hay desodorante con gluten, pero cuando viene a ver sí, porque es, o sea, explotaron el uso de esta proteína, lo explotaron y sí, está en todas partes. Wow, increíble estas informaciones. O sea que nosotros debemos volvernos expertos en verificación de etiquetas, o El por lo que menos quiera aquellas llevarse, personas. exacto. Una dieta libre de gluten, entonces ya ustedes saben, hay que revisar no solamente los alimentos, desde un paseo por el supermercado de su preferencia y vaya anotando todos los productos que tienen gluten. En las etiquetas se lo incluyen. Si usted se va a comprar un pintalabio, fíjese si tiene gluten, si usted es intolerante, porque si usted utiliza un pintalabio con gluten, le puede dar un rash, le puede dar una alergia. Señores, esto es increíble, esto es increíble. ¿Y a qué se debe? O sea, bueno, ya usted mencionó en algún momento que se explotó esta proteína para otros productos, pero diría yo, o mejor dicho, pregunto yo, si sabemos que esto causa, que esta proteína causa tanto daño en mucha gente, ¿por qué se sigue desarrollando de esta forma? ¿Por qué se sigue incluyendo en la mayor parte de los alimentos? Bueno, lo que pasa es que volvemos a lo que decíamos hace un momento. Si usted no es intolerante, pues no hay ningún inconveniente con que usted lo consuma. Pero pues también mencionamos eso, es un tema de fábrica, es un tema de industria. Cuando se le añade, porque esta es otra razón también, esto también es curioso. El trigo que consumíamos hace unos años o que consumían nuestros antepasados no es el mismo trigo que estamos consumiendo nosotros, porque ya ha sido modificado genéticamente para generar grandes cantidades, para hacer grandes producciones y pues eso también tiene consecuencia en la salud. O sea, no solamente es la sobreexposición, sino la exposición a un trigo que no es el que pues nos dio la naturaleza, es un trigo que modificó el hombre. Entonces, pues se va a seguir añadiendo porque como tal la naturaleza nos lo puso ahí. Es parte del trigo, es parte de otros cereales, como mencionábamos, la cebada, el centeno y todos los derivados, que son muchos, y no se va a eliminar así por así. Ahora, lo que sí debería toda persona es explorar o aprender a conocer, a escuchar su cuerpo, porque no es normal el estreñimiento,
No es normal que se te inflame, que te sientas el abdomen más grande cuando comas. No es normal que tengas migraña frecuente, cefalea frecuente y una serie de síntomas que la persona tiene y no le prestan atención. Eso sí pudiera controlar esta, esta creciente, la creciente expansión de la enfermedad o de la condición que es la intolerancia al gluten. Y es que cada persona aprenda a escuchar su cuerpo, porque el gluten siempre va a estar ahí, es parte de la naturaleza. Doctora Anil Ratz nos dice, ¿y los hombres que no usamos labial, cómo nos cuidamos? Yo creo que ya. No. Dimos ese dato como un Sí. añadido, como un agregado de que el que es intolerante o es celíaco debe aprender a cuidar eso, a cuidar también los cosméticos y demás. Pero si tú, Nilratz, si tú sospechas de que tienes intolerancia al gluten, pues es tan simple como retirar los alimentos primero, ¿verdad? En los alimentos que está, que es obviamente donde más lo consumimos. Así que no te preocupes, que si eres intolerante, con los alimentos vas a estar bien, solo con retirar los alimentos. Kimurja, bueno, lo voy a leer así, no sé si es correcto. Bueno, nos dice, la industria de la nutrición está encaramada de desnutrir la población para venderse suplementos y algunos productos. Bueno, es importante lo que dice, a veces uno se hace estas preguntas también, porque de alguna forma la población está sufriendo, no con el gluten, con muchísimas cosas, y siguen, por supuesto, en auge, incluyéndolos no solamente en los alimentos, sino en todos los productos de primera necesidad. Entonces es un poquito preocupante. Doctora González, bueno, una recomendación final para las personas que nos escuchan, que están en sintonía con nosotros. Bueno, pues la recomendación que les di hace un momento para mí es una de las que más vale oro para todo el mundo y es aprender pues a conocer su cuerpo, a escuchar su cuerpo. El cuerpo siempre da señales de lo que no le está haciendo bien. Entonces, ¿por qué escucharlo? ¿Por qué es tan importante? Para cuidarlo. Porque para que el cuerpo te proteja a ti del virus, te proteja del cáncer, te proteja de la diabetes, te proteja de la hipertensión, para todo eso tú tienes que proteger tu cuerpo, para que él a la vez cuide de ti. Este es nuestro templo y mientras más lo cuidamos, más él cuida de nosotros. Y siempre con esa relación tan armoniosa en mente, es como deberíamos vivir y tendríamos una mejor calidad de vida. ¿En qué, cuáles son sus contactos para las personas que quieran quizás una consulta con usted? ¿Dónde la pueden encontrar? Bien, ahora mismo estamos consultando en Energía Vital Activa, un centro de medicina estética, EVA, y en Saludom, una red de atención primaria. Para hacer citas en cualquiera de los dos centros, pueden contactarme directamente al 809-617-4559. ¿Y redes sociales, doctora? Bueno, esta es mi red social principal, evagonzalez.md, el Instagram. Excelente. Y bueno, Argelis Montaz nos dice, ya para despedir, muchas gracias por compartir tan valiosa información, muchas bendiciones a las dos. Muchísimas gracias, Argelis. Muchas bendiciones también para ti. Gracias, por supuesto, a todas las personas que se unieron y que nos acompañaron. Les recordamos que esto es el inicio de un ciclo de temas que estaremos tratando a través de Instagram Live, así que manténgase pendiente y, por supuesto, a las personas que quieran ampliar un poquito más estas informaciones, pues nos pueden acompañar, doctora González, hoy a las 9 de la noche, por el programa El Nuevo Diario en la Noche, donde también estaremos tratando otros temas interesantes, pero allí ampliaremos el tema del gluten, la nutrición, mitos y realidades. Allí nos pueden encontrar, como dije, a las 9 de la noche por todas las plataformas digitales del Nuevo Diario TV. Será hasta la próxima y muchísimas gracias por acompañarnos, doctora González. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted y gracias a todos. Bye, bye.